Hermanos, habiendo escuchado la palabra de Dios, invoquemos a aquel que la inspiró y que nos ayuda a entenderla y que nos da la fuerza para ponerla por obra. Digamos juntos: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Hermanos, en este itinerario de este año apenas vamos iniciando en la meditación del Evangelio de San Marcos. Cada domingo apenas vamos en el capítulo 1 y hoy nos da el contexto de ubicación. Fíjense cómo inicia diciendo el Evangelio que Jesús, saliendo de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. De la sinagoga, del templo judío, a la casa. Y es quizás interesante pensar cómo el Señor actúa no solo en el templo. Dios no está solo en los templos. Por supuesto que es un lugar privilegiado al que debemos asistir siempre, de manera particular el domingo, que es el día del Señor, para venir en familia y adorar al Señor y escuchar su palabra. Pero es interesante este recorrido del templo, de la sinagoga, a la casa, a una casa de familia. Y allí el Señor, como en el templo, también actuó e hizo obras maravillosas. Hermanos, el Señor actúa también en nuestras casas. Nosotros le hemos dado entrada a Jesús en nuestros hogares. Yo asumo eso, que en cada hogar ustedes le han dado al Señor toda la autoridad. Era algo que meditábamos hace 8 días. Le hemos dado permiso para que Él esté allí en nuestros hogares. Y es que, hermanos, una familia pues está normalmente en una casa, así sea alquilada, arrendada, así sea en un ranchito. La casa es como ese nicho, ese lugar privado, privilegiado, donde se reúnen los miembros de la familia, ese lugar que llamamos hogar, que es más que la casa, pero la casa representa mucho. Por eso muchos sueñan con tener un apartamento, una casita. Es una de las metas que quizás se tienen a nivel humano. Dios le conceda la gracia a muchos de ustedes de poder tener su casa propia, su apartamento, su lugar donde puedan tener ese momento para compartir en familia, para descansar. Y en la casa también actúa el Señor. En nuestras casas también actúa Dios. Él está presente, Él hace maravillas. Y eso le damos al Señor toda la libertad para que Él obre allí. La iglesia llama a las familias iglesia doméstica. Esto que estamos aquí nosotros viviendo es la iglesia, que viene de la palabra eclesia, que quiere decir la asamblea de los convocados. Esta es la iglesia, ustedes, más que el templo, pero nos reunimos en un lugar, qué mejor, en este templo tan bonito, no tan favorable en el sonido, que tenemos que trabajar bastante para arreglarlo, pero al menos tenemos un lugar en el que podemos orar juntos. Pero esta iglesia comunitaria es también en lo micro, en lo pequeño, vivida en cada hogar, en cada casa. Cada uno puede decir: mi casa, mi familia es una iglesia doméstica, una iglesia doméstica, una iglesia chiquita, una iglesia en pequeño, una iglesia, porque allí está Dios, porque allí escuchamos la palabra de Dios, porque allí oramos juntos.
Ahora bien, hermanos, teniendo en cuenta esto que estamos diciendo, pensemos en lo que el Evangelio hoy nos presenta acerca de Jesús. Son 10 versículos que nos hacen a nosotros alusión a lo que podemos llamar un día en la vida de Jesús. Y así como en los famosos, uno quisiera chismosear en los realities cómo es un día en la vida de Shakira, cómo es un día en la vida de Juanes. Hoy teníamos un militar. ¿Cómo será un día en la vida de un militar? Cada uno tiene sus rutinas. Algunos de ustedes se levantarán a las 4 de la mañana. Yo me imagino todos estos niños y jóvenes levantándose a las 4 de la mañana, muy despiertos, a disponerse para sus actividades, después de haberse acostado a las 8 de la noche el día anterior. Así es, ¿cierto? ¿Sí es así? Los abuelos tenían una rutina distinta, como las gallinas se acostaban a las 6 y se levantaban a las 4. Han cambiado un poco esas rutinas. ¿Cómo será un día en la vida de un padrecito? Porque algunos se preguntarán, ¿pero un padre qué hace? ¿Será que sí trabaja? A lo mejor alguno tiene como esa inquietud. Y pues hermanos, normalmente a uno no le alcanza el tiempo. Les coloco el ejemplo del padre Alberto, del hospital, el capellán. Él es párroco de la azotea. Hay veces que tengo que ir a ayudarle al hospital a ungir enfermos, porque él no alcanza. Ayer estaba haciendo hallacas para una actividad que tenía hoy, y estaba allá, yo me lo imaginaba con la masa o amarrando esos, o no sé qué estaba haciendo. Pero decía, Padre, no puedo ir, yo mañana voy. Y la familia, Padre, venga ya, por favor. Entonces yo fui al hospital. Y hay veces que uno quisiera, hermanos, como doblarse, como el Padre Pío, tener bilocación, o sea, estar en 2 lugares al mismo tiempo, pero pues no se puede. Esto como para decirles que los padres sí trabajamos, pues normalmente. Pero un día en la vida de Jesús tiene que también inquietarnos, porque algo hemos de aprender de Él. ¿Cómo gestionaba Jesús el tiempo? Hoy en día que hacemos tantas cosas, hermanos, y resaltamos tres de ellas, y que así como en Jesús los encontramos estas 3 características, es también lo que hace la iglesia. Son 3 cosas. En primer lugar, orar. En segundo lugar, servir. Y en tercer lugar, predicar. Eso es lo que hace la iglesia, hermanos. Lo que hizo Jesús. Ahí está clarito en el Evangelio. Muy temprano se levantaba antes que saliera el sol a orar. Y la gente durante el día lo buscaba. Ahí tuvo la ocasión de curar a la suegra de Pedro. Por eso Pedro, dicen ustedes, ya saben el chiste, que negó al Señor 3 veces por haberle curado a la suegra. Bueno, es un mal chiste. Y la gente llegaba, nos dice el Evangelio, hasta que ya estaba atardeciendo, ya el sol ocultándose, y la gente lo buscaba, y él servía, consolaba a los que llegaban, a los enfermos, a los oprimidos por el mal. Un constante servicio del Señor a lo largo del día. Y lo encontramos predicando, porque cuando le dicen a Jesús los discípulos que lo fueron a buscar cuando estaba orando, te busca todo el mundo. Y Jesús dice, vámonos a otras aldeas a predicar, porque para eso he venido. Orar, servir y predicar. 3 cosas que encontramos en el día a día de Jesús y que hacen parte de la iglesia. Hermanos,
Eso es lo que hemos recibido de la iglesia. La iglesia, hermanos, ora por nosotros. Y como la iglesia somos nosotros mismos, ¿cuántos de los que estamos acá somos fruto de la oración de personas muy orantes, de un grupo de oración, de la Legión de María, de nuestros mismos papás, de nuestros abuelos y abuelas que oraban por nosotros? Yo mismo, hermanos, soy fruto de la oración de mi abuela, porque mi abuela le pidió a Dios: Señor, dame un nieto lindo y maravilloso. Y pues el Señor la escuchó, no mentiras, el Señor la escuchó porque ella le pidió a Dios un hijo sacerdote, y Dios no solo le dio un hijo sacerdote, sino un nieto sacerdote. Y mi abuelita oraba por mí, yo sé que ella oraba mucho por mí, Dios la tiene ahora en su gloria, pero yo soy fruto de la oración de mi abuela. Y muchos de nosotros, de misioneros, aquí, hermanos, podemos nosotros decir, porque somos fruto también del servicio de la iglesia y de la predicación de la iglesia. Muchos de los que estamos acá, a través de una predicación, de una enseñanza, de un retiro, de una palabra que llegó a nosotros por un catequista, por un sacerdote, por un predicador, por un cantante, nos dimos cuenta que Dios nos amaba y se nos abrieron los ojos a la fe. Nuestros mismos papás y abuelos nos predicaron y nos hablaron de Jesús, y por eso hoy estamos acá, porque alguien nos habló de Jesús. Porque evangelizar, que es la tercera cosa que hacía Jesús, predicar, evangelizar, es la tarea de la iglesia, y no es otra cosa sino anunciar el amor de Dios, anunciar a Jesús vivo y resucitado. Y muchos de nosotros somos fruto de esa predicación, de esa evangelización, de nuestros propios familiares, que a veces nos traían a regañadientas a la misa, pero que después nosotros entendimos el valor grande de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y ya no venimos solo porque nos obligan, sino porque sabemos el tesoro de lo que es la Eucaristía. Pero alguien nos enseñó, alguien nos predicó, y somos fruto del servicio, hermanos, el servicio de tantas personas que nos han ayudado, que nos han consolado, que nos han hecho un alimento en nombre de Dios. La iglesia, hermanos, tendrá muchos pecados, porque la iglesia es pecadora, porque está compuesta por nosotros, con dolor y a veces con rabia, por escándalos. Claro que sí, en la iglesia hay mucho pecado, pero en la iglesia también hay mucho servicio, hay amor. Muchos hospitales, orfanatos, muchos lugares en donde se atiende a la gente, es de la iglesia, de personas como ustedes y yo, de sacerdotes, religiosos, religiosas santas, que no han hecho otra cosa sino servir. Hermanos, aquí mismo, estos llanos orientales fueron acompañados por misioneros que venían de Europa y de otros lugares a venir a sembrarse aquí, porque muchos murieron con enfermedades tropicales. ¿Por qué tantos pueblos de aquí tienen nombres de santos? San Martín. Hermanos, los caballos, la ganadería es fruto de los evangelizadores que trajeron eso a nuestros llanos. El hospital es fruto de los misioneros monfortianos. La clínica Meta es fruto de las hermanitas de la sabiduría. En la primera imprenta, el primer periódico fue católico. El primer teatro, el primer cinema lo trajo un sacerdote, el padre Mauricio Diers Montplaisir. Y aquí, hermanos, hoy tenemos un gran desarrollo y progreso en estos llanos que fueron olvidados durante mucho tiempo por el gobierno nacional. Y aquí vinieron misioneros a servir y a predicar y a orar. Y somos fruto, ustedes y yo, de eso que ellos hicieron en nombre de la iglesia. Y es lo que nosotros también, finalmente, hermanos, es mi invitación, hemos de hacer. ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo es su día a día? Porque como personas de iglesia y como discípulos de Jesús, pues también hemos de vivir todo lo que ustedes tienen.
pero ojalá con estas tres cosas también. Oración. ¿Qué más dije? Servicio y predicación. Y como en la segunda lectura, hermanos, hemos de decir, porque es que San Pablo, en la segunda lectura encontramos este San Pablo tan lleno de Dios, tan enamorado de Jesús, y no se podía quedar callado. Y en la segunda lectura escuchamos esa sentencia de él: ay de mí si no predico, ay de mí si no predico, ay de mí si no evangelizo. Acuérdense que evangelizar es hablar de Jesús, y ustedes y yo lo podemos hacer hasta en una camilla, hasta en un lecho de enfermedad. Ustedes y yo podemos predicar, porque aunque estemos enfermos, podemos estar ahí con paz, con un rostro sereno, o a lo mejor en la clínica, Dios no lo quiera, pero hasta ahí uno puede estar predicando cuando está en esa camilla y le dice al que está al lado en la habitación: ¿usted es católico? Sí, venga, rezamos. ¿Usted es católico? No, pues déjeme hablarle de Jesús. Él en este momento me está acompañando y me está confortando. Abra su corazón a Jesús. Hasta en un lecho de dolor podemos predicar y hablar de Jesús. Ninguno está exento, ni siquiera los jóvenes, porque el beato Carlo Acutis, con solo 13 años, fue un catequista que no le daba pena hablar de la Eucaristía y hablarle a otros niños del amor de Dios. Ninguno está exento de evangelizar ni de servir. Quizás usted no puede venir a la iglesia y servir como muchos lo hacen, leyendo, porque de pronto le da pena o porque no se quiere comprometer. Pero lo que usted haga, hágalo en una actitud de servicio. Si usted es ingeniero, si usted es profesor, y cada uno en su rol, los padres de familia son servidores de sus hijos. Estamos llamados entonces. Y San Pablo decía: ay de mí si no evangelizo. Podemos agregarle: ay de mí si no oro, ay de mí si no sirvo. Díganle al que está al lado: ay de ti si no oras. Dígale: ay de ti si no oras. Pero sí, o sea, créalo de verdad. ¿Cuánto tiempo dedicas al día para conectarte con Dios? La relación fundamental de tu vida debe ser con Dios, y si no oras, si no te conectas con Dios, ¿cómo vas a conocerlo? ¿Cómo vas a crecer en su amor? Si ni siquiera al día, ni siquiera al día un ratico para estar ahí en silencio. Si usted en su casa no tiene otro lugar para orar sino el baño, enciérrese en el baño, prenda ahí una veladora. Y le dicen: que usted para qué entra una veladora. ¿Para qué entra con una veladora al baño? Usted, no es para los malos olores, es que voy a orar. Ay de ti si no oras. Dígale que está al lado: ay de ti si no sirves. Ay de ti si no sirves. Ya saben ustedes la frase: el que no sirve para vivir, no vive. ¿Cómo es? El que no vive, eso ya se la saben ustedes. Pero hoy no lo recuerda. Hoy no lo recuerda la palabra del Señor. Y esto quizás muchos no lo asumimos, pero esto es, a usted le corresponde, a usted que es bautizado. Ay de ti si no evangelizas. Dígaselo al que está al lado: ay de ti si no evangelizas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a reconocer que nuestra casa, Dios también actúa. Sí, no solo en el templo, también cuando le permitimos a Dios, ahí está el Señor, obrando, consolando. Y que le pidamos al Señor hoy que nos ayude a tener presente en nuestra vida estas tres cositas: orar, servir, predicar. Y tomando en cuenta la primera lectura, muchos viviríamos menos deprimidos, porque la primera lectura habla de la depresión. No puedo dormir, paso la noche en vela. Escuche bien, muchos viviríamos con más paz y menos deprimidos si hiciéramos estas tres cosas. ¿Cuáles son? Orar, servir y predicar. Que así sea.